¿Qué es lo que deberíamos hacer con respecto al pecado? Y específicamente, ¿cómo deberíamos reaccionar frente al pecado, ¿cierto?, de mi hermano. Eh, Muchas veces sucede, y es habitual, ¿cierto?, en medio donde nos movemos, ¿cierto?, que a veces caemos en pecado y, por supuesto, necesitamos del consejo, necesitamos de la palabra, también de nuestros hermanos. El consejo por un lado, la exhortación por otro lado, y también, sin duda, la reprensión. Ahora, déjeme comentarle algunas cosas que básicamente tienen que ver con una cuestión que es casi cultural, diríamos, que sucede y que a menudo, a veces, ¿cierto? Sucede de manera habitual, ¿no? No hay que encontrarlo con una lupa, sino que en términos generales hay reacciones que no son correctas frente al pecado. Algunas cosas son las siguientes. El concepto humanista, ¿cierto?, que habla de la ética situacional, un concepto que puede parecer difícil, pero que de hecho es tan fácil reconocerlo cuando uno, por ejemplo, tiene hermanos. En el contexto, ¿cierto?, de mi familia, mi hermana tenía el ministerio de la acusación. No sé si ustedes entienden ese ministerio, ¿cierto? Siempre nos acusaba, en este caso a mí, a mi hermano. Y en muchos casos nosotros, por supuesto, estábamos en desacuerdo total y de hecho le teníamos un sobrenombre, ¿cierto? La acusete. No sé si usted algún día formó parte de ese ministerio, ¿cierto? El acusar a otros. Y esto tiene que ver básicamente con un concepto que a veces es propio de nuestra cultura. El ver que algo está mal y simplemente ir a acusar sin ninguna intención. De hecho, quizás cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido esta forma de expresar nuestro desacuerdo con el mal, ¿cierto? Con lo que es malo, con la maldad o con el pecado mismo. Sin embargo, la excusa para esto también, en muchos casos, es la ética situacional. ¿Qué significa eso? Recuerdo en una ocasión, estaba con unos primos y estábamos haciendo algo que no era correcto y nuestros padres o se dieron cuenta y personalmente, ¿cierto?, en la edad que teníamos en ese tiempo, 12, 13 años, un poquito más quizás, yo personalmente había negado, ¿cierto?, tal acusación, porque para mí la situación lo ameritaba. Entonces mi ética estaba funcionando de acuerdo a la situación especial. Por algún motivo pensé, a diferencia de mis primos, que, como dice el dicho, ¿cierto?, popular, me echaron al agua. Por algún motivo especial, yo pensé que yo podía, ¿cierto?, tener una ética elástica, ¿cierto?, una ética circunstancial. ¿Por qué? Porque la situación, ¿cierto?, en que se estaba juzgando era particular, era mi situación. Y eso es común en el día de hoy. Justificar muchas veces nuestras malas acciones por la situación en que vivimos. No, lo que pasa es que mi esposa tiene muchas enfermedades, por eso todo el día anda murmurando. Esa es una forma, ¿cierto?, de justificar o de describir o de supeditar una ética a la situación. No, lo que pasa es que mi hijo es así, impulsivo, mi hijo es irrespetuoso porque él es así, él es un niño especial, necesita amor. Muchas veces justificamos esto, ¿cierto?, con justamente una ética situacional. Y en la ética situacional, por supuesto, el elemento preponderante no es lo correcto, sino es la persona. Por eso es que la persona que se deja regir por la ética situacional puede violar cualquier norma establecida, y específicamente las normas de Dios, siempre y cuando él esté en la ecuación y la situación lo amerite. Concepto totalmente humanista. Y de hecho, como les comenté, lo usamos habitualmente cuando somos pequeños, ¿cierto? Tratamos de justificar nuestras maldades, entre comillas,
¿cierto?, por medio de este concepto. Ahora, otra forma errónea es también mostrar apariencias. ¿Cómo estás? No, sí, está todo bien, estoy bien, gracias. Muchas veces, ¿cierto?, damos la sensación a las personas de que en mi hogar o en mi relación con mis padres, por ejemplo, todo está bien. O en nuestra relación con nuestros hijos, todo está bien. Parece que nunca tenemos problemas. Las apariencias. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? No, súper bien, todo bien. Cuando muchas veces se esconden detrás de esta frase, ¿cierto?, grandes problemas, grandes conflictos a veces familiares. Otra forma también es la indiferencia. Cuando hay pecado, ¿cierto?, o escuchamos que alguien anda en pecado, la forma quizás más general de reaccionar es la indiferencia. ¿Y qué tengo que ver yo con él? Nada. Y esto va ligado a otra cosa, a lo siguiente. Pastor, hable usted con él. Pastor, hable usted con ella. Esto es casi algo, no sé, tradicional en nuestra cultura eclesiástica, ¿cierto?, chilena. No sé si ocurre en otros países de la misma forma, pero aparte de tener indiferencia frente al hermano que está en pecado, automáticamente, ¿cierto?, las personas piensan, no, que el pastor haga ese trabajo. Cuando hemos visto, cuando hemos estudiado, que de hecho el Nuevo Testamento está lleno de este concepto de el unos a otros, exhortándonos los unos a otros, ¿cierto? Y básicamente, hermanos, muchas veces se producen este tipo de reacciones que no son correctas. Por eso, la pregunta correcta es, ¿cómo reaccionar ante el pecado de mi hermano, pero de acuerdo a la Escritura? Aquí quiero, de hecho, mostrar solamente 4 ideas generales. Hay varias formas también de poder reaccionar. De hecho, hay ciertos conductos regulares como Mateo 18, pero quiero que pensemos en esta pregunta pensando en quién es nuestro hermano y en quién deberíamos amar. En primer lugar, recordar lo que Dios dice acerca del pecado. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Proverbios 28:13 es un pasaje muy interesante y nunca deberíamos olvidarlo. Puede usted buscar ahí, ¿cierto? Si quiere acompañarme. Proverbios 28:13. Un pasaje, ¿cierto?, que nunca, insisto, deberíamos olvidarlo y deberíamos recordarlo siempre, porque evidentemente recoge de una u otra manera lo que Dios piensa de manera resumida acerca de cómo es que Él espera que nosotros reaccionemos frente al pecado y que todos reaccionemos frente al pecado. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, y aquí esto es importante subrayarlo. Una cosa es confesar los pecados, pero otra cosa es apartarse del pecado. Y qué interesante, el texto claramente lo expresa de manera llana, diciendo: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen: estoy luchando con esto, estoy luchando con esto? Al parecer parece que tienen conciencia de, pero jamás dejan el pecado. Por eso, hermanos, versículos como Proverbios 28:13 son, en cierto sentido, una bomba teológica para quien justifica el pecado. El primer concepto que debemos tener entonces, ¿cómo reaccionar ante el pecado de mi hermano?, es pensar bíblicamente. ¿Y qué es lo que es pensar bíblicamente, cierto? Tener el concepto que Dios tiene del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los tapa, el que se queda callado, ¿cierto? El que anda haciendo cosas a escondidas, el que cree que nadie lo ve, ¿cierto? Qué ridículo es ese pensamiento, ¿cierto? Pensar que nadie nos ve, cuando Dios sabe todo lo que hacemos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Noten lo que dice 1 Corintios 6:9 también, que se suma a este primer concepto.
cómo debemos reaccionar frente al pecado de mi hermano. Dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo lo pregunta de manera retórica. ¿Es que no se acuerdan? ¿Es que nunca escucharon que los injustos jamás van a heredar el reino de Dios? Y para que no queden dudas, él menciona una lista, cierto, breve, genérica, de quiénes son los injustos. No erréis, o no se equivoquen, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, ¿cierto? Los que ponen en primer lugar cualquier cosa, ¿cierto? En contra de el Señor, en contra de la prioridad que Dios tiene, es un idólatra. No necesariamente tiene que ver con una persona que adora una imagen, tiene que ver también con alguien que tiene como prioridad otras cosas y no al Señor. Ni los adúlteros, personas que siendo casadas, ¿cierto?, se embarcan en relaciones adúlteras, dice también Pablo, ni los afeminados. No está hablando de homosexuales, está hablando de afeminados, ¿cierto? Y eso es algo un poquito diferente. Ni los que se echan con varón. Obviamente es un eufemismo para referirse literalmente a quienes son homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ¿cierto? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, ese es el concepto que Dios tiene acerca del pecado. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos recordar lo que Dios dice acerca del pecado cuando vemos el pecado en algún hermano. Segunda cosa, recordemos que este es un devocional, no es la idea un tema en sí, un sermón largo, aunque el pastor tiende, ¿cierto?, a alargarse. Segundo, no hay lugar para la neutralidad. Noten 1 Corintios 6:3, ahí en el mismo pasaje. 1 Corintios 6:3, busquen ese pasaje, y también Isaías 5:20. No hay lugar para la neutralidad. ¿Qué significa eso? Todos los que manejan saben que tienen autos mecánicos, ¿cierto?, no automáticos, hay un punto central, ¿cierto?, en la caja de cambios, que es el neutro. El neutro, ¿cierto?, básicamente es el estado de reposo, en este caso de la caja. Pero desde el punto de vista ético, la neutralidad es, en cierto sentido, un aspecto negativo. ¿Qué piensas tú, Joel, acerca de esta situación que se dio acá en el sur con, por ejemplo, con la delincuencia? Yo no sé, yo no me meto en esos temas, yo soy neutral en ese sentido. Esa es una forma, ¿cierto?, por supuesto, muy equivocada de reaccionar frente al pecado. Neutralidad. No debemos ser neutrales. Pablo dice en 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Y por qué razón Pablo está diciendo esto? Porque en el versículo 1 del capítulo 5 estaba ocurriendo justamente algo que no podía darse por ningún motivo en la comunidad cristiana. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál era la idea o cuál es el concepto? Había, ¿cierto?, una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que esto llegue a nombrarse entre ustedes? Algo que ni siquiera hemos escuchado en lo secular, tratando un poquito de contextualizar lo que Pablo está diciendo. Y noten cómo Pablo los reprende en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Seguramente habían varios neutralistas en ese tiempo. Yo no tengo nada que ver. Que Pablo hable con el hermano. Que Apolos o que otro apóstol hable con él. No, hermanos, usted es responsable. Yo soy responsable cuando soy testigo de un pecado.
Soy cómplice, ¿cierto? No en el sentido, por supuesto, de estar pecando. Soy cómplice de lo que es la reprensión, ¿cierto? Lo que es el consejo, lo que es llamar al hermano. No hay lugar para la neutralidad. Como dice Isaías 5:20, que también nos ayuda un poquito a entender lo que Dios mismo piensa acerca de la neutralidad, que también muchas veces responde, como Isaías aquí lo denuncia. Dice Isaías capítulo 5, ¿cierto? Versículo 20, un versículo muy conocido. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas o que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La expresión ay, como ustedes pueden ver en el contexto, se repite mucho aquí. En el 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos. ¿Usted ha visto a esas personas, cierto, que se creen ellos los más sabios? El autor Isaías dice, hablando en su contexto, usa, cierto, esta expresión, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Esto me recuerda el dicho antiguo, hácete hombre, toma una copa de vino. No sé si a usted le pasó, no sé si usted experimentó eso. Interesante como Isaías lo dice acá de esta forma. Hermanos, ay es una expresión muy interesante. No es una expresión solamente de asombro, es una expresión también que se usa en las Escrituras para la angustia. Lo que está diciendo Isaías es lo siguiente. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque les va a llegar el día en donde van a tener que dar cuenta ante Dios. Seguramente usted ha visto los ayes que hay en Apocalipsis. Se mencionan varias veces, ¿cierto? Por ejemplo, o mencionando otro ejemplo, el mismo Isaías 6, versículo 5, noten la expresión de angustia de Isaías. Entonces dije, ¿por qué? Porque en el año murió el rey Usías, versículo 1 del capítulo 6, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y expresa lo que él ve en visión. Y en el 5 se da cuenta de eso y expresa lo siguiente. Ay de mí que soy muerto. ¿Por qué razón? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Por supuesto, Isaías no vio literalmente a Dios, vio una epifanía de Dios. Pero noten el concepto que tiene él de el ver algo, ¿cierto? El resplandor de la gloria de Dios, el resplandor, ¿cierto? De el mismo Señor, como Moisés también le ocurrió. Hermanos, no hay lugar para la neutralidad. Así que estas dos primeras acciones tienen que ver con cómo nosotros reaccionamos frente al pecado. Lo siguiente tiene que ver ahora con cómo actuamos frente al hermano. Móvil retórico. Proverbios 16:6. Vaya por favor a este pasaje que de hecho hemos usado como pasaje principal. Proverbios 16:6, ¿cierto? Bueno, lo usamos también paralelamente con Proverbios 28:13, que era más bien dicho el versículo clave. Pero noten lo que dice Proverbios 16:6. El móvil retórico, ¿qué significa eso? ¿De qué forma voy a abordar al hermano? ¿O de qué forma debería abordar a quien es mi hermano y está en pecado? Noten la dupla, misericordia y verdad. Dice el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A lo menos hay tres cosas aquí importantes, pero quiero recalcar la primera idea o la primera dupla, misericordia y verdad. ¿Por qué, hermanos, está ligado estos dos conceptos? La misericordia y la verdad. Es muy interesante. Cuando somos solo misericordiosos, entre comillas, podemos llegar a ser liberales y aceptar cualquier tipo de conducta. No, está bien, tú eres joven, diviértete, no hay problema.
o cuando somos demasiado, a veces, a lo mejor, correctos con la verdad e ignoramos la misericordia, llegamos a ser quizás muy duros a veces. Qué interesante que el proverbio, ¿cierto?, nos ayuda un poco a entender cuál debería ser la retórica de la consejería. Misericordia y verdad. Por un lado, ¿cierto?, entender que puedes ser tú el que puede estar en ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos pecado? ¿Y cuántas veces hemos preferido hablar con alguien que nos entiende, que no nos juzga, ¿cierto?, que no nos condena, pero que tampoco pasa por alto el pecado, pero sí nos habla con misericordia y con verdad? Hermanos, eso es lo que deberíamos hacer, misericordia y verdad. Primero, no sacar la espada, que es propio de nuestra cultura, ¿cierto? No, yo voy a hablar con él y no, déjamelo nomás, que lo encuentre. Generalmente a veces tenemos esa actitud muy rápido de hacer leña, como dice el dicho, ¿cierto?, del árbol caído, y no nos damos cuenta que en nuestro propio corazón muchas veces dejan mucho que desear. Misericordia y verdad, hermanos, nunca deberían separarse. Verdad también es un imperativo que nos llama justamente a hablar con la persona. ¿Por qué? Porque la verdad implica justamente hablar lo que es antónimo a la mentira, lo que es antónimo a lo que es incorrecto, antónimo a lo que es el pecado. Por último, hay una urgencia filial también. Y esto tiene que ver con no solamente involucrar la misericordia y la verdad. Acompáñenme a Judas 22:23. Judas 22:23. Muy interesante, Judas tiene 24 versículos. Es una carta que está escrita con urgencia por el apóstol Judas, ¿cierto? De hecho, el versículo clave es el versículo 3, cuando dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Lo que está diciendo Judas es: yo tenía una idea preliminar. Quería hablarle acerca de la salvación, de la doctrina de la salvación, pero me ha sido necesario cambiar el tópico y hablarles de algo que está pasando entre nosotros. ¿Qué cosa? De que contiendan ardientemente, y contender justamente es defender, de hecho es pelear también, dice ardientemente. ¿Por qué razón Judas quiere o pide que los creyentes se defiendan o defiendan con pasión, ¿cierto?, algo? ¿Qué es lo que quiere indicarnos? El versículo 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esto tiene que ver con la doctrina cristiana. Una vez para siempre, dice otra traducción. Aquí la fe no tiene que ver con la fe subjetiva, la que usted y yo ponemos en alguien, en este caso en Cristo, en las Escrituras. Aquí tiene que ver con el cuerpo doctrinal, en donde descansa nuestra fe teórica, o sea, la palabra, la doctrina enseñada. Y eso era necesario defender. Y él escribe esto, ¿por qué razón? Noten lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el móvil por el cual el apóstol trata de llamar a las conciencias a los hermanos aquí, ¿cierto?, y a los lectores, y de hecho también a nosotros, por supuesto, para que no seamos neutrales también frente a los que convierten en libertinaje la gracia de Dios, y por supuesto niegan a Dios y al Señor Jesucristo. Y en este sentido, Judas hay varias instrucciones, denuncia a quiénes son estas personas, ¿cierto? Los denuncia de varias formas, y al final de su carta da algunos consejos del versículo 20 en adelante. Noten lo que está diciendo Judas. Pero vosotros, amados, ¿cierto?, después de escribir y de denunciar a estos herejes, a estos falsos maestros, a estos hombres que se meten encubiertamente, a los sensuales que no tienen el Espíritu, según el 19, Judas hace una antítesis. Dice: pero vosotros, ustedes hermanos que se juntan todos los miércoles, por favor, amados,
edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Primera acción, ¿cierto? Conservaos en el amor de Dios. Qué importante esto, ¿cierto? Lo escuchamos de nuestro hermano que visita, ¿cierto? A nuestro hermano Shauquiel también. Eso es algo propio, hermano, de la hermandad. Deberíamos hacerlo. Es parte, ¿cierto?, de la coinonía, es parte del amor filial, orar juntos. Qué bueno que podemos hacerlo por este medio, ¿cierto? Pero también, qué mejor que ir a visitar a otros hermanos, compartir la palabra del Señor y por otro lado, también orar. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está nuestra, ¿cierto?, fe, descansando en algo concreto, en algo objetivo, en algo que Cristo ya alcanzó, en este caso la vida eterna. Y noten el versículo 22. A algunos que dudan, déjenlos solos, que sigan dudando y que se pierdan. ¿Cómo dice su Biblia, hermano? Y noten que Judas está escribiendo a la iglesia. No dice, dígale al pastor que se preocupe de los que están dudando. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Qué significa convencer a alguien? ¿Cierto? Es tratar de ayudarle a ver la realidad, ayudarle a ver, en este caso, la veracidad de la fe cristiana. Y noten cómo dice el 23. A otros, salvad, ¿cierto? O preservar, podría también traducirse, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Un poco extraño este versículo, no fácil de poder a lo mejor a veces interpretar. Pero ¿cuál es la idea? Aquí le tengo otra versión para que usted pueda tener una idea un poco más clara sobre esto. El 22 y el 23 en esta versión dicen, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. ¿A quién está dirigiéndose Judas? A usted y a mí, hermano. Yo no sé si usted siente compasión por el que no está firme en la fe, por el que duda. ¿Tiene usted respuestas? ¿Tiene usted claridad escritural para ayudar a una persona ¿cierto?, en inestabilidad de la fe? Añade el versículo 23. Rescaten a otros, y esto básicamente tiene la idea quizás de la figura del bombero, ¿cierto? Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Reina Valera dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, ¿cierto? Ahí se traduce la idea como fuego en Reina Valera y también acá como juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. La figura que usa Reina Valera es mucho más literal, ¿cierto?, que esta versión, que es más bien parafraseada, porque Reina Valera nos dice, tengan cuidado, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia, pero ojo, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Ahí usa la expresión, ¿cierto?, de aún la ropa que usan estas personas que muchas veces caen en pecado, bótenla. Esto es muy parecido a lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando vuelve, ¿cierto?, después de vivir la vida, es, por supuesto, bañado completamente. Se le entregan ropas nuevas, ¿cierto? Es una forma, obviamente, de tener un honor, ¿cierto?, correcto ante, en este caso, el Padre, ante la familia y, por supuesto, ante el Señor. La figura, entonces, de aún rechazan la ropa contaminada tiene que ver con no tomar a la ligera, hermanos, las consecuencias que trae el pecado. Por eso que este último punto habla de la urgencia filial. Filial viene de la palabra filos, ¿cierto?, que tiene que ver con el amor a los hermanos. De hecho, la palabra filipenses tiene que ver con eso, el amor filial, el amor que debe haber entre nosotros. Y esto Judas lo pone como, ¿cierto?, algo urgente. Noten, leo de nuevo. Algunos que dudan, convencedlos. Eso es un imperativo. Su tarea, hermanos, no solamente la tarea del anciano y del pastor, que los dos son ancianos sin duda, es ayudar a otros a clarificar dudas,
También usted tiene esa responsabilidad. A otros salvad arrebatándolos del fuego, ¿cierto? O del juicio mismo. ¿Qué haría usted, hermano, si ve a alguien querido, por ejemplo, manejando, dirigiéndose directo a una muralla, ¿cierto? O a una roca? Yo no creo que nosotros, con nuestros seres queridos, nos quedemos neutrales. Correríamos, levantaríamos las manos, ¿cierto? Haríamos señales para que no se estrelle frente a la roca. Lo mismo en lo espiritual. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Sin duda que a veces se pierde la paciencia, ¿cierto? Con algunas personas, y si esta persona no entiende nunca. Pero debemos tener paciencia aún con aquellos hermanos que aún quizás todavía no comprendan realmente lo que la palabra del Señor dice tan claramente para nosotros. Algún día para nosotros quizás no fue tan claro, pero el Señor nos pide, hermanos, que tengamos misericordia. Pero cuidado, con temor, agrega, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O en este sentido, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Acciones, decisiones, costumbres pecaminosas siempre, ¿cierto?, van a afectar la vida cristiana. Eso hay que desechar. Hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar ante el pecado de mi hermano? Ante el pecado de mi hermana. ¿Cómo esperaría yo que usted reaccionara frente a mi pecado? Dios lo establece claramente en su palabra. Hemos visto solamente 4 formas claras en la Escritura. Hermanos, recordemos lo que Dios piensa acerca del pecado. Versículo clave para memorizar, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no le va a ir bien, mas el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Eso es un buen consejo para decir a alguien que está lejos de Dios. No te va a ir bien. No te va a ir bien si te alejas de Dios. Segunda cosa, no hay lugar para la neutralidad. No, yo no sé, yo no entiendo de estas cosas. No, que otro lo haga. No, hermano, usted es responsable de su hermano. Como dice Pablo en 1 Corintios 6:13, ¿y acaso ustedes están envanecidos? ¿Qué les pasó? Hay un pecado entre ustedes y ustedes están envanecidos. Hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hermanos, no hay neutralidad. Tercero, móvil retórico, ¿cierto? No nos olvidemos de la misericordia. Muchas veces es más fácil condenar, ¿cierto?, que entender a las personas. Misericordia y verdad implican que hay un equilibrio en esto. Yo no puedo pasar por alto esta situación, tengo que hablar con tal persona. Pero, ojo, cuidado, con misericordia. Y finalmente, la urgencia filial, ¿cierto? Me gusta cómo lo pone Judas, ¿cierto? Hermanos, reaccionen, corran, ayuden a los que tienen dudas en la fe, rescaten a otros que van por mal camino, estórbenlo para que no caigan en el juicio, o peor, en la condenación. A otros, muéstrenle compasión, pero tengan cuidado, no tomen participación de los pecados que incluyen las malas acciones muchas veces de quienes caen en pecado. Termino con lo siguiente, hermano. 6 certezas vitales que debemos considerar. De acuerdo a J.C. Reilly, un antiguo ministro, ¿cierto? Son muy interesantes las cosas que él nos comenta en este sentido. Primero, hermanos, la vida es corta e incierta. Aprovechemos el tiempo. Y una de las cosas que podemos hacer en este tiempo, por supuesto, es ¿qué pasará con mi hermano que no lo he visto hace tiempo? ¿Es que le pasará algo? ¿Es que no se da cuenta de que a lo mejor no está en lo correcto? La vida es corta y es incierta. Aprovechemos bien el tiempo. Segundo, la muerte es segura. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y dispuesto el juicio. Tercero, el juicio es inevitable. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Cuarto, el pecado es sumamente peligroso, hermanos. No lo tomemos a la ligera. Muchas veces lo tomamos a la ligera o nos reímos. No, hermanos, el pecado ciega muchas veces y es peligroso. 5. El infierno es una terrible realidad. Jesús dijo a sus oyentes, no tengan miedo a quienes pueden golpear sus cuerpos. Tengan miedo a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchas personas pecan y piensan que no hay otra vida después de esta. Qué terrible es para ellos. Por eso que un cristiano cuando cae en pecado está en un peligro latente, hermanos, no de perder su salvación, sino de entender o de comprender cómo es que debería reaccionar frente al pecado. Muchas veces las personas, ¿cierto? Conversaba el otro día con un hermano y comentaba que una de sus seres queridos estaba muy lejos de Dios. Pero el punto, de acuerdo a lo que él relataba, realmente era que él quizás nunca había llegado a la convicción o a ser hijo de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas que nunca retornan justamente al camino correcto. Finalmente, solo Cristo puede salvarte. Por eso una buena pregunta es, ¿te ha salvado Cristo? Hermanos, lo primero que el Señor hace cuando nos salva es salvarnos, entre otras cosas, de nosotros mismos, dándonos un corazón nuevo para que podamos reaccionar justamente frente al pecado, ya no como lo hacíamos antes en nuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Dios. Cuando Dios nos salva, nos da un corazón para reaccionar como Dios lo expresa en su palabra. Y esto no tiene nada que ver con la neutralidad. El pecado en el creyente debe entristecernos. ¿Por qué? Porque pecamos siempre, hermanos, delante de Dios. Y qué bueno, la Biblia dice en primera, ¿cierto?, de Juan, que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios para responder? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo importante, entonces, es que podamos confesar al Señor nuestros pecados. Pero recordemos, hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar frente al pecado de nuestro hermano? 4 ideas bíblicas que deberíamos tomar en cuenta.